Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos. El día de hoy, en este programa que se titula Trabajo Social que Inspira, estoy muy emocionada por contar con una persona muy especial, muy inspiradora para mí, que es la maestra María Estela Márquez Aguayo. Ay, gracias. Muy buenas tardes, maestra. Muchas gracias por aceptar la invitación. Este espacio se genera a través de la escucha y de la lectura de muchos comentarios en redes sociales de estudiantes de trabajo social que de pronto tienen muchas dudas sobre la carrera y de pronto también se encuentran a situaciones como falta de espacios laborales o esa parte donde se duda acerca del estudio de la carrera. Y bueno, me considero importante escuchar esas voces inspiradoras como la suya para conocer su perspectiva respecto a la carrera y cuál ha sido su trayectoria. Le agradezco de antemano que el día de hoy me pueda acompañar, nos pueda acompañar. Y pues esto más que una entrevista es una charla donde quiero que nos comparta todo lo que tanto ellas y ellos quieran aprender y puedan escuchar de usted. Muchas gracias, maestra. No, gracias Lucy por la invitación. Me siento honrada y halagada, de verdad. Muy amable. Podemos comenzar con los inicios, Sí. conociendo cuál es el motivo por el que usted estudió la carrera de trabajo social. Sí, bueno, no, no fue mi intención estudiar trabajo social originalmente, no fue mi primera intención. Yo quería estudiar medicina, pero para estudiar medicina tenía que dejar de trabajar. Yo trabajo desde muy joven y entonces empecé a ver qué carreras no requerían tanta demanda y entonces tenía la opción de psicología y vi que la carrera de psicología, yo en mi mundo, pues todavía adolescente, porque todavía cuando elegimos carreras somos personas adolescentes. Muy jóvenes. Y yo en mi mundo adolescente e ingenua yo, leí en el perfil de egreso de la carrera de psicología que se necesitaba tener un consultorio y yo dije, yo no voy a tener dinero para poner un consultorio. Entonces dije, bueno, algo parecido a psicología, y entonces me puse a revisar toda la currícula y las currículas que estaban relacionadas con lo que a mí me gustaba. Y empecé a ver la de trabajo social y me gustó la currícula. Entonces dije, bueno, yo creo que es buena opción. Y ahí vi que podía trabajar en muchas instituciones, en muchos lados que no necesitaba invertir para trabajar, sino que saliendo podía yo conseguir trabajo. Entonces ese fue el motivo. Pero no fue mi primera intención. Pero luego platicaré que finalmente me enamoré pues de la carrera. De la carrera. Se apasionó. Por supuesto, sí, ya te lo platicaré, sí, claro. Muy bien, egresada de la Universidad de Guadalajara, maestra. Sí, así es, estudié en 1990-1995 la carrera de trabajo social, ya era licenciatura. Y también estudié la maestría, una especialidad en la universidad y también una maestría en la universidad. Sí, mi casa es la Universidad de Guadalajara. Así es. Muy bien. ¿Y su trayectoria laboral? ¿En qué espacios? Bueno, no, creo que se va más adelante, pero yo trabajé 30 años, ahorita soy jubilada del sistema de salud en Guadalajara, Jalisco. Trabajé en el Seguro Social y trabajé durante 30 años. Los últimos 10 años los trabajé con pacientes con insuficiencia renal. Siempre trabajé en hospitales de segundo nivel de atención y los últimos 10 años los trabajé con pacientes con insuficiencia renal crónica. Pues eso. Muy bien, maestra. ¿Y cuál ha sido su experiencia en el área de salud? ¿Qué hace trabajo social? ¿Qué impacto tiene trabajo social en el área de salud? Pues fíjate que en esa área tenemos
ya tenemos un camino, ya cuando yo llegué ya había un camino recorrido muy importante porque es de las primeras áreas e instituciones a nivel nacional en donde se hace oficial la entrada de la carrera de trabajo social. Entonces, ya cuando yo llego, yo entré al Seguro Social en 1991 y ya cuando yo llego ahí al Seguro Social me doy cuenta que las compañeras trabajadoras sociales, pues ya cada quien tenía su oficina, ya teníamos la licenciatura ya reconocida, algunas, ya teníamos la licenciatura reconocida. Y bueno, empecé, ya cuando ejercí la profesión, porque no entré como trabajadora social porque era estudiante, ya que me titulo, hago el cambio y ya ejerzo mi profesión ahí. Y me doy cuenta que bueno, en el área de salud, el trabajo social es una profesión, se le llama paramédicas, pero todas las profesiones que no son la carrera hegemónica de medicina se nos llama paramédicas. Okay. Por ejemplo, nutrición es paramédica, psicología es un área paramédica, trabajo social es paramédica, química es paramédica, etcétera. Entonces, desde ese contexto, entonces tenemos que ejercer la profesión como desde una posición un poco subordinada, porque existe la carrera de medicina y el personaje de la médica o del médico como hegemónico. Y entonces nosotras como trabajadoras sociales, como una carrera feminizada, que la mayoría somos mujeres, entonces se generan como sinergias ahí en esa dinámica que de alguna u otra manera al menos a mí siempre me tenían como en constante resistencia. Okay. Es decir, pareciera ser que la nutrióloga tenía muy claro qué tenía que hacer, que la médica tenía muy claro cuál era su objetivo como profesión, que la psicóloga también, pero la trabajadora social, como que la profesión todavía en ese tiempo en el área de salud era ambigua. Entonces lo que no quería hacer la médica, lo que no quería hacer la nutrióloga o la psicóloga, que éramos el equipo de salud, querían que trabajo social lo hiciera. Ahí va para trabajo. Entonces yo con los años y con la experiencia me di cuenta que siempre tenía yo que trabajar en resistencia. Y si esa resistencia era estar dialogando, y si no podíamos llegar a través del diálogo a la confrontación, y entonces era siempre estar ubicando a las otras profesiones en mi papel profesional. Y entonces yo todos esos 30 años estuve con los manuales, yo me aprendía los manuales de procedimientos. Okay. Y en los manuales de procedimientos estaba muy claro qué le tocaba a trabajo social. Y entonces que me llamaba la jefa fulana de tal, de medicina interna o de la división de medicina interna, Estela, necesito que hagas esto. En mi manual de procedimientos dice que a mí no me corresponde. No lo va a hacer, pero si la otra trabajadora social tenía 10 años haciéndolo, lo siento mucho, yo no. Voy a hablar con tu jefa, pues hable con quien tenga que hablar. Afortunadamente, esa es una de las ventajas de trabajar en instituciones con un sindicato que te protege, con un contrato colectivo que te protege. Entonces nadie me podía decir ni hacer nada, ni amenazarme, ni decirme, oye, te vamos a correr si no lo haces. No, ¿por qué? Porque aparte tengo un contrato colectivo que me protege. Entonces todo ese tiempo estuve trabajando en resistencia y bajo protesta, porque por ejemplo, hubo lugares y servicios en donde yo estaba que la trabajadora social anterior permitió que, por ejemplo, qué sé yo, hiciera el café para todas y todas las de la oficina. Yo, o sea, como, ¿por qué yo voy a hacer eso? Claro. Entonces, bueno, esa fue mi experiencia.
o sea, y eso, o sea, pues esa dinámica me hizo aprender mucho porque yo siempre estaba, siempre que había un nuevo ataque, ¿no? Porque para mí eran ataques, o sea, había un nuevo ataque, investigaba que la ley 035 en contra del acoso laboral, en contra del estrés laboral, y me la pasaba haciendo escritos. O sea, porque yo todo lo que decía que no, lo tenía que justificar por escrito. Y llevaba el escrito al sindicato y a la dirección y a mi representante sindical y a mi jefa. Y entonces yo tenía un trabajo extra. O sea, todo el trabajo que yo tenía que hacer, que estaba en mi contrato colectivo, en mi manual de procedimientos, y además tenía que estarme defendiendo con argumentos legales por qué yo me negaba a hacer las cosas. Entonces aprendí muchísimo. En ese proceso, así es. Y usted dice algo muy, muy importante que me gustaría que quedara muy, muy marcado, que es la importancia de conocer nuestras leyes, los reglamentos que enmarcan la institución o los espacios en donde nos desarrollamos, ¿no? Porque esa ausencia de conocimiento genera que hagamos cosas que realmente no competen y caemos en esa idea que siempre se ha tenido de trabajo social de la buena voluntad, ¿no? De lo filantrópico, de servir y demás, cuando creo que es importante desde hace mucho tiempo que vayamos sacando esa idea errónea, ¿verdad? Ese es parte como de los retos a los que se enfrentó 30 años. ¿Qué otros retos se encontró en su andar profesional como TS? Bueno, quiero retomar un poquito lo que acabas de decir. En este sentido, me he encontrado yo que yo afortunadamente muy a temprana edad profesional ya no caí en ese juego, pero me he encontrado yo en mi ejercicio profesional viendo a mis otras compañeras de otras instituciones también, porque tú sabes que tenemos contacto con muchas compañeras de otras instituciones. Sí, claro. Me he encontrado yo que muchas de las colegas de trabajo social pareciera ser que parte de nuestro quehacer profesional tenemos que andar por la vida profesional justificando nuestra existencia. Y rogando que me acepten las demás profesiones y que me acepten, y si el que me acepten y justificar mi existencia como trabajadora social implica hacer lo que la otra profesión no quiere dentro de un equipo de trabajo, entonces yo lo voy a hacer porque pues sí, tengo que justificar mi puesto, mi lugar, siendo que en la mayoría de las instituciones, si hablamos de trabajo social institucional, el puesto ya lo tienes. Así o sea, ya muchas compañeras trabajaron antes, los sindicatos, el gremio, para que el puesto ya lo tengamos, pero pareciera ser que tenemos, no sé si es parte, creo que es parte de la formación y de lo que tú acabas de decir, de esa necesidad de reconocimiento, que llegamos a hacer cosas sin sentido para la profesión, pero para que el equipo de trabajo se diga, mira qué buena onda es esta, ella sí le gusta trabajar, ella sí es tan Así linda. es. Mira, te voy a platicar una experiencia, luego me diriges, porque yo me pierdo mucho. Está bien, maestra. En una ocasión, cuando recién tomé el puesto de trabajo social encargada del área de nefro, con pacientes con insuficiencia renal, me llama la jefa de la división de medicina interna, médica especialista en medicina interna, y me llama y me dice, Estela, ¿me puedes hacer una lista, por favor, de todas las y los pacientes que tienen abdomen apto para diálisis? Y yo, en el teléfono, a ver, no le estoy entendiendo, doctora. Sí, que me hagas una lista, qué pacientes sí tienen abdomen apto. ¿Y usted cómo pretende saber que yo sé que yo sabía que es por el trabajo, ¿no? Lo que se habla. Sí, claro. Dije, pero usted ¿cómo quiere que yo sepa qué pacientes? Ay, allí en los 200, 300 pacientes, ahí dicen cada expediente, fíjate si tiene abdomen apto. Y yo le dije, sí, pero ese no es mi trabajo. Y entonces me dice, pues tu compañera, la anterior, que estuvo 10 años, así lo hizo. Y yo, bueno, pues
pues me da mucha pena, pero yo no lo voy a hacer. Entonces no lo va a hacer, no. Entonces voy a hablar con tu jefa. Pues sí, háblalo con mi jefa. En otra ocasión, en otra institución, llevé a unas alumnas al servicio médico forense. Te estoy hablando de hace 15 años, será, no sé. Supongo que ya no hacen eso, espero. Llevé unas alumnas y entrevistar a la trabajadora social para que las alumnas vieran qué se hacía en el servicio médico forense. Y entre las cosas que esa trabajadora social nos dijo en aquellos años que hacía, es que cuando llegaba un cuerpo al servicio médico forense, la trabajadora social, parte de sus tareas era tomarle fotografías al cuerpo. Creo que fui con usted a esa visita. Sí, entonces yo me quedé y dije, o sea, estaba dando pero paro ¿cómo? cardíaco. Pero, o sea, no entiendo yo por qué hacemos eso, o sea, ¿por qué permitimos eso? Así es. Sí. Entonces, bueno, pero volviendo al tema, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos? Pues yo creo que uno de los principales retos es precisamente que la profesión históricamente y tradicionalmente hemos quedado como intermediarias en las instituciones. Por ejemplo, por un lado está la institución que supuestamente tiene los recursos que yo necesito para poder trabajar. Y por el otro lado está la usuaria, el usuario, que tiene un problema, una necesidad. Entonces, yo como intermediaria de ese problema con ciertos recursos, de alguna u otra manera me quedo como en medio y trabajo con lo que dispongo. Y entonces esa situación como que me pone en ¿cómo se llama? En conflicto, ¿no? Me pone en conflicto de decir, es que quizá la institución no me está dando los recursos suficientes, pero pues es lo que yo tengo, ¿no? Por un lado. Sí. Otro de los retos, pues creo yo que también es parte de la profesión, como que la feminización de la carrera. O sea, pareciera ser que como la carrera está feminizada, cuando digo feminizada me refiero a que somos en 90 y tantos % mujeres y que por ser mujeres sistemáticamente y dentro de un sistema patriarcal, independientemente de donde estemos, vamos a tener un lugar subordinado. Así es. O una situación subalterna. Y entonces, como profesión feminizada, tenemos, a donde quiera que llegamos, tenemos que luchar por no tener ese tipo de espacios, por no ocupar, no tanto los espacios, sino el rol, el papel, subordinado o subalterna. Entonces, creo que ese es un reto importante que no tiene que ver precisamente con la carrera de trabajo social, sino que tiene que ver con el género. Así es. O sea, somos la mayoría mujeres y bueno, al ser la mayoría mujeres, otro de los obstáculos es que la profesión, así como está diseñada, como tú dijiste, yo digo el pecado de origen de trabajo social, que eso de la filantropía, el amor al prójimo, la ayuda. Entonces pareciera ser que cuando yo estoy como trabajadora social, pareciera ser que tengo que hacer un performance, en el sentido de que tengo que convertirme tengo que jugar el papel de buena, paciente, agradable, sonriente, y entonces es ese, y además como que nuestro rol se ha tomado socialmente como una extensión de la maternidad.
Así es. O sea, tienes que ser Totalmente de buena, acuerdo. cuidadora, atenta. Si ya la médica está enojada, el médico, es el médico, es la médica, ha de tener mucho trabajo, pero tú eres la cara linda, tú eres la cara bonita, tú eres la amable, tú tienes que tener más paciencia. Entonces, con esto no quiero justificar para nada que las y los usuarios tienen derecho a que se les trate con dignidad, sino que hay como que tiene esas características la profesión nada más por el asunto del género. Así es. El asunto de la extensión de la maternidad, una posición subalterna, una posición que esperan subordinación de nuestra parte. Cuando trabajas en equipo. Y bueno, ¿qué otras cosas? Pues pues creo que principalmente eso, pero fíjate que yo no lo veo como obstáculo, yo lo veo como una oportunidad para crecer. Como áreas de oportunidad. Sí, yo donde lo veo hay como áreas de oportunidad abordar. que precisamente eso no, o sea que eso nos da la oportunidad de tener dignidad profesional. Así es. Sí, me explico, o sea Sí, que sí, claro. eso nos da la oportunidad de decir, oye, no, yo estudié una profesión y bueno, independientemente del origen de la profesión y de cómo estamos ubicadas y bla, 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 a ver, estoy trabajando en este momento y a ver, qué me toca a mí y cuáles son el área de conocimiento en el que yo estoy trabajando, etcétera. Sí, claro. Muy bien, maestra. Pues creo que mucho para reflexionar y me gustaría saber o que nos compartiera satisfacciones. Yo pues no puedo mandar sobre sus satisfacciones, pero creo que una parte en la que se ha desenvuelto, que es la docencia, ha tocado a muchos alumnos, muchos alumnos, lo cual le agradezco, porque he coincidido con otras personas egresadas de la carrera que han sido alumnos de usted o alumnas y coincidimos en esa parte reflexiva, en esa parte de decir, yo quiero, o sea, yo quiero ser así como la maestra, yo quiero llegar a tener ese pensamiento reflexivo, esa parte donde empuja, una parte de empuje hacia la carrera, ¿no? De aportar, de poner ese grano de arena grandote que nos hace falta a muchos. Entonces, yo le comento, usted ha incursionado en esa parte y me gustaría saber a usted, en el ejercicio de la profesión, qué satisfacciones, como docente y como TS. Trabajadora social. Así es. Bueno, aquí ya te voy a platicar cómo me enamoré de la carrera. Como la parte romántica. Sí, pues fíjate que no, para mí no es romántica, para mí es real. Okay. O sea, para mí es real, es tangible. Yo creo que es muy común que cuando entra a una carrera, no necesariamente trabajo social. Yo creo que cuando entras a cualquier carrera, hay un momento, a lo mejor en la vida, que tienes alguna duda, crisis, de que dices, ay, me gustará esto, será lo que yo quise estudiar. Entonces, cuando en aquellos años, en 1990, que yo entré, en tercer semestre me mandaron a mi primera práctica. Era muy distinta la currícula. Desde muy temprana edad escolar nos mandaban a la práctica. Y entonces en tercer semestre me mandan, mi primera práctica fue Hospital Civil Nuevo, el Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, al área de psiquiatría, al pabellón de psiquiatría. Y entonces, pues yo, ingenua, pues, yo emocionada, sí, cómo no, ahí. Y entonces ya me dice la trabajadora social de ahí, me dice, Estela, tu primer caso es este. Y ya empiezo a leer. Es una niña de 3 años víctima de abuso sexual por parte de un tío. Y entonces cuando leo la historia y cuando tengo la primera entrevista con la mamá, la primera visita domiciliaria, yo dije, ¿a esto me voy a dedicar toda mi vida? Si a esto me voy a dedicar toda mi vida, no me equivoqué de carrera. Me pareció
me pareció, o sea, ese momento de mi vida me cambió la vida. Ese momento me hizo engancharme de trabajo social y decir, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Ese es por un lado. Y todo el tiempo que yo ejercí, de hecho quiero decirte que me jubilé en el 2021, ¿sí? Hace 4 años, y fue un duelo tremendo. Uno de los duelos que viví cuando me jubilé fue que ya no iba a ser trabajadora social. O sea, aunque tú no lo creas, para mí fue, desde antes de jubilarme, yo decía, lo que más lamento de jubilarme es que yo ya no voy a ejercer mi profesión, ya nunca la voy a ejercer. O sea, yo decía, ya nunca voy a ejercer mi profesión. Yo creo que, en resumen, para mí la satisfacción que me dio mi carrera es hacer lo que me gusta. O sea, hacer lo que me gusta, trabajar, estar con la gente. A mí me fascinaba las entrevistas, era algo que yo siempre disfruté, las entrevistas, las visitas domiciliarias. Los últimos 10 años estuve haciendo visitas domiciliarias como parte de mi tarea en trabajo social. Conocer de primera mano la vida de las personas, las necesidades de las personas, las injusticias, la violación de derechos humanos de las personas con las que trabajamos, y cómo, o sea, cómo nosotras nos involucramos en ese trabajo tan directo, tan personal, y ver con, a veces con miedo y con angustia, como trabajadora social, que la gente ponía en mí tantas esperanzas, que bueno, todo eso fue muy importante para mí. Extraño mucho ser trabajadora social. Sí. Operativa. Así es. Porque siempre siempre seré ¿verdad? trabajadora social. Más bien extraño mucho hacer trabajo social. Sí, eso lo extraño mucho. Maestra. Sí, quienes disfrutamos, yo creo que en las diferentes carreras, quienes disfrutamos el quehacer profesional, lo que hagamos, cuando lo disfrutamos realmente, ni lo vemos como trabajo, ¿no? No, de hecho yo siempre iba feliz a trabajar. Es algo que es es un privilegio, ¿eh? Así es. Es un privilegio decir que a mí me gustó lo que siempre hice como trabajadora. Y sí, tienes razón, sigo siendo trabajadora. Seguirá por siempre siendo trabajadora social. De pronto, cuando egresamos de la carrera, me sucedió, pues yo le comparto, decía, esto creo que hay que afinar por aquí, por acá, en la parte operativa. Me hace falta un curso de esto, hay que ir como involucrándome un poquito en este tema que desconocía. Usted como docente y cuando fue trabajadora social, ¿qué puntos sugiere como sugerencia o como tip que nos pudiera recomendar afinar como profesionistas? Porque una cosa es la escuela y otra cosa es cuando egresamos, y cuando egresamos hay una gran responsabilidad de trabajar, de seguir trabajando e involucrándonos y incorporar continuamente conocimientos, ¿no? Se cree que no, pero la realidad es que sí, ¿no? No, sí, claro. Fíjate que yo creo que una de las necesidades muy importantes que se tiene en la que nos tenemos que capacitar todas las trabajadoras sociales es en derechos humanos. Porque así como todas las y los servidores públicos, independientemente de la profesión, cuando llegas a cualquier institución, pareciera ser que
que el que alguien te atienda, el que te cubra una necesidad, no lo toman como si fuera un derecho, es un derecho humano. O sea, el hecho de que yo vaya a una institución como usuaria a solicitar un servicio es un derecho humano. Y como lo dice la Constitución, es un derecho. Pero pareciera ser que en algunas instituciones, las instituciones son muy nobles en general, el objetivo, pero algunas personas que trabajan en las instituciones no ignoran, no reconocen que todas las personas que van a solicitar servicios es parte de los derechos humanos de las personas. Entonces, yo noté que hay mucha ausencia de sensibilización con respecto a capacitación en derechos humanos. Esa es una. Otra, con respecto al género. Los derechos humanos y el género atraviesan de manera transversal todas las profesiones, todos los temas, todas las disciplinas. Entonces, si desde el trabajo social no reconocemos el género y no nos capacitamos desde la perspectiva de género, siempre vamos a cometer violaciones de los derechos humanos con respecto al género. Vamos a reproducir desigualdad de género, vamos a producir violaciones a los derechos humanos con relación al género. Y cuando me refiero al género, estoy hablando de discriminación por cuestiones de género, ya sea por cuestiones de diversidad sexual, preferencia sexual, identidad de género. Veo yo también observé mucho en mi ejercicio profesional que existe total ignorancia y es responsabilidad de las profesiones, y bueno, en este caso de trabajo social, capacitarnos y sensibilizarnos para respetar los derechos humanos por ejemplo, de la población de la diversidad sexual, por ejemplo, de las mujeres en general, los derechos de las mujeres. Por ejemplo, en el área de salud, yo creo que una parte de la capacitación obligatoria, por ejemplo, el conocimiento de la norma 046, que habla sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, específicamente el aborto. O sea, sabemos que el aborto es legal a nivel nacional cuando se trata de producto de una violación, y todavía en la mayoría de las instituciones de salud desconocemos esa ley, y si la desconocemos no la aplicamos, y si la conocemos no la queremos aplicar. Entonces, por ejemplo, otra capacitación que tenemos que tener obligatoria, por ejemplo, las personas con discapacidad. Es decir, tenemos que capacitarnos en contra de toda práctica discriminatoria, en toda práctica que contenga discurso de odio, en toda práctica que reproduzca desigualdad de género, toda práctica que reproduzca la desigualdad entre hombres y mujeres y la comunidad de la diversidad sexual. Y bueno, podría decirte infinidad de necesidades de capacitación que tenemos en el área de trabajo social, y pues en general lo que te estoy diciendo yo creo que se aplica a la mayoría de las profesiones, pero por ejemplo en el área de salud es urgentísimo ese tipo de capacitaciones. Y también yo creo que, por ejemplo, también tú sabes que conforme la sociedad va cambiando, van surgiendo problemas y necesidades nuevas. Por ejemplo, el especializarnos en tratar a las personas adultas mayores, en gerontología, también es muy importante en este momento. Capacitarnos sobre violencia de género, protocolos de atención
para víctimas de violencia de género. El otro día estaba pensando, una capacitación urgente en trabajo social, por ejemplo, es qué podemos hacer hablo siempre como nosotras mujeres, porque la mayoría somos mujeres, qué podemos hacer las trabajadoras sociales, cómo podemos intervenir en un nuevo campo que es el tema de las desapariciones, claro. Por ejemplo, aquí en Jalisco. Otro tema en el que necesitamos capacitación es, por ejemplo, me distraje con la puerta, pero bueno, yo creo que son muchísimos temas que en este momento histórico están surgiendo y que nosotras no estamos capacitadas, y que yo creo que depende, por ejemplo, yo como profesora de la UDG, proponer ese tipo de capacitaciones. Recuerdo que cuando yo estuve en el Seguro Social, yo creo que participé durante 12 años capacitando a la población de salud sobre género, y deberías de ver las reacciones sobre todo de la disciplina de la medicina. O sea, le tocaba capacitar a varios profesionistas. Sí, es que sí, yo proponía cursos. Okay. Al área de enseñanza yo proponía cursos, el área de enseñanza los autorizaba, y entonces deberías de ver la respuesta. Era ahí en el lugar donde yo daba los cursos se reproducían los discursos de odio. No estamos de acuerdo, por ejemplo, con el aborto, el derecho al aborto, no estamos de acuerdo. O por ejemplo, en el 2017 se aprobó un protocolo de atención para las personas trans en el estado de Jalisco, y alguna vez llevé a una persona especializada en eso, y el curso de capacitación fue exclusivamente para el área médica, y bueno, deberías de ver la reacción. Sí, todavía existe, se reproduce mucho el discurso de odio, la discriminación todavía en el área de salud. Entonces, bueno, ahí me quedo con eso. Sí, de hecho, ahorita que comenta el tema de género, en los grupos de trabajo social por ahí hubo se ofertó un curso, no recuerdo exactamente de dónde, y una colega mencionó así es que nosotros no debemos de tomar ese tipo de cursos porque no tenemos que ser tendenciosos al momento de... Entonces, estamos hablando de una cuestión de mucha ignorancia, y hay que tomar en cuenta que en el momento de ejercer nuestra profesión somos servidores públicos, y queda fuera nuestra ideología, queda fuera nuestra religión, queda fuera todo eso que a lo mejor saliendo del trabajo ahí van tu manera de pensar, tu manera de vivir, ¿no? O de opinar sobre las temáticas, pero me pareció muy, muy, muy hasta peligroso el hecho de que tengamos esas ideas al momento de ejercer, porque finalmente, como lo comenta la maestra, pues trabajamos con personas, o sea, trabajamos en la sociedad, y todo lo que sale de nuestras acciones, de nuestros comentarios y demás, tienen un impacto en la vida de los seres humanos. Trabajamos con seres humanos finalmente, ¿no? Sí, fíjate que eso, lo que tú comentas, se repite mucho constante en el gremio de trabajo social y en el sistema de salud, y yo creo que en muchos lados, en la universidad también, con profesoras y profesores. Es muy generalizado, porque acuérdate que los discursos de odio pues vienen de un sistema, de una estructura muy grande que es el sistema patriarcal, y que todas las personas estamos atravesadas por discursos de odio, discriminatorios, etcétera. Fíjate que hay algo importante que a mí me gusta manifestar siempre. Es que cuando ejercemos la profesión tenemos que tener una posición ética política. Y entonces, en todo lo que hacemos, cuando ejercemos la profesión,
se evidencia esa posición ética política. Y entonces si tu posición ética política es de reproducir discursos de odio discriminatorios desde la ignorancia o con una intención de un discurso de odio discriminatorio, es violatoria de los derechos humanos, es anticonstitucional, va en contra totalmente de lo que juraste tú cuando te dieron la licencia de ejercer la profesión. Así es. Entonces, yo creo que es muy importante también, o sea, reconocer, hablar y sensibilizar sobre qué posicionamiento ético-político tengo yo y cómo ese posicionamiento ético-político repercute en la vida de las personas. Claro. Y cómo ese discurso que yo reproduzco dentro de mi profesión, de mi ejercicio profesional, va a afectar la vida de una persona, ¿no? De la usuaria o del usuario. Sí, es muy importante. Así es, maestra. Hace rato abordó un poco ese tema, pero me gustaría bueno, si es necesario complementarlo, profundizar. Es ese trabajo que se realiza junto con otros profesionistas. Sí. Al atender casos, usted comenta pues su experiencia en el área de salud, porque de pronto ya hasta le queremos jugar al abogado, ¿no? Quienes estamos en ámbito jurídico ya queremos dar asesorías jurídicas o psicológicas porque tenemos mucho contacto. ¿Cómo para usted, cómo ha sido trabajar con equipo interdisciplinario en las áreas y qué posición debe de tener trabajo social? ¿Cómo cuidar esa parte? Pues fíjate que primero, pues como lo que decíamos anteriormente, tenemos que tener bien clara cuál es el papel de trabajo social. O sea, primero. Y estar libres de esa necesidad de reconocimiento, de que la otra profesión me reconozca que yo también valgo. Pareciera ser que la profesión se forma con baja autoestima y entonces llegamos a las instituciones así, con esa posición como subordinada, yo soy menos que esta otra profesión. Entonces, si yo no hago ese ejercicio de reflexión y de autocrítica, decir, a ver, ¿cuál es mi posición en este espacio, ¿no? Laboral? Fíjate que yo también crecí mucho en donde estuve, porque en el equipo de trabajo, yo bien que recuerdo, un día a la semana se presentaban todos los nuevos casos. Okay. Y entonces hacíamos un trabajo colegiado. Nos juntábamos todos los martes, el trabajo colegiado, el equipo colegiado, y se presentaba caso por caso. De pacientes con insuficiencia renal, de personas con insuficiencia renal. Y en ese grupo colegiado estaba la médica especialista en medicina interna, jefa de división, 3 médicas especialistas nefrólogas, la nutrióloga, la psiquiatra, la psicóloga, 2 enfermeras de nefro y la trabajadora social. Habíamos 2 trabajadoras sociales. Y entonces cada profesión tenía que dar su punto de vista con respecto a este caso. Para eso yo ya tuve que haber hecho la entrevista a profundidad, tuve que haber hecho un diagnóstico social y tuve que haber ido a la visita domiciliaria. Y entonces, de esa visita domiciliaria y de mi impresión diagnóstica, se podía decidir, yo podía decidir en el trabajo colegiado, decir, yo decido por esto y por esto y por esto, argumentado, justificado con todo lo que hacemos, que este paciente, aunque tiene abdomen apto para diálisis, debe de ir a hemodiálisis porque su casa, su situación económica, familiar, de redes de apoyo, no le permite estar en este tratamiento. Entonces, todas las doctoras pueden decir, no, él sí tiene abdomen apto para diálisis, pero yo puedo decir, no, es que esto y justificar por qué
y todo eso. Entonces, yo crecí mucho en ese trabajo colegiado, porque yo ahí fui aprendiendo poco a poco cuál era mi papel, cómo argumentarlo, cómo justificarlo desde lo social. O sea, desde mi posición, desde lo social. Entonces, es una lucha también, es una lucha diaria, porque, insisto, así como en el área jurídica la profesión hegemónica es el derecho, es la abogada, acá en el área de salud la profesión hegemónica es la medicina. Entonces la médica o el médico es quien quiere tomar la última decisión. Entonces es una lucha constante, es una lucha diaria, pero se puede lograr, y yo lo logré así. Conociendo mis manuales de procedimientos, conociendo mi contrato colectivo, me sabía el manual de procedimientos, punto por punto. Me sale, oye, Estela, que tú esto no, miren, este punto dice esto y esto. Y ya, pues no tenían argumento. No tenían argumento para decir, no, nomás, bueno. Pero sí es una lucha diaria, ¿eh? Sí es una lucha constante. Pero yo lo logré, y yo creo que muchas colegas, conozco muchas experiencias valiosas de colegas que también lo logran. Entonces, pues ahí está. Y sí se puede hacer. Sí, claro, pues sí, por supuesto. Así es. Maestra, este contacto con la realidad, este trabajo social que realizamos, ¿qué tiene que aportar para la política? ¿Usted considera que hay algo que aportar en la política? Cuando dices política, ¿a qué te refieres? Me refiero a las políticas públicas, a pues este trabajo que de pronto sale de los congresos, del Senado, de muchos espacios, de los ayuntamientos, de todos los niveles de gobierno, donde se diseñan o estructuran programas, en ocasiones desde un escritorio, que está muy padre, el aire acondicionado y demás. Y nosotros tenemos mucho trabajo de campo, o sea, mucho abordaje de la realidad social, ese contacto que usted tanto disfrutó por tantos años, y de lo que salió, del que salió muchísima experiencia. ¿Considera usted que haya algo que aportar a esa política? Obvio, o sea, obvio que sí. Nada más que en ese campo todavía nos hace falta como apropiarnos, ¿no? Apropiarnos de espacios. Hace poquito me invitaron de moderadora a un foro sobre las condiciones laborales de trabajo social. Y entre las compañeras que estaban ahí en el foro, estaba una compañera que fue mi alumna, Adriana Mesa, no sé si no tengo el gusto, pero vamos a contactarla muy pronto. Bien, Adriana, ella trabaja de manera independiente, y ella está a ella la contratan, la puede contratar el municipio de Zapopan, el municipio de Guadalajara, para asesoría para el diseño de políticas públicas, sobre todo que tengan que ver con desarrollo de comunidad, porque ella, con el trabajo que ha realizado, se ha ido especializando en proyectos comunitarios. Entonces, creo que es un espacio que no hemos trabajado. Es un espacio que no nos hemos aproximado mucho, porque tradicionalmente no es parte de los espacios que, por ejemplo, desde la carrera nos dicen que podemos abordar, que podemos explotar, que podemos trabajar. Ese es por un lado. Y también tradicionalmente, si tú preguntas qué profesiones son quienes asesoran a quienes están elaborando las políticas públicas,
Generalmente son personas de sociología, algunas de filosofía, algunas de estudios políticos, etcétera, ¿no? Y de otras profesiones, ¿no? Pero de trabajo social no. Sin embargo, yo creo que obvio, la experiencia que nosotras tenemos puede aportar todo lo que se necesita para la elaboración y asesoría de políticas públicas. Déjame decirte que estoy en un seminario permanente que me invitó la doctora Elisa Cerros, con las compañeras, colegas, trabajadoras sociales de Nuevo León, de la Universidad de Nuevo León, Monterrey. Y ellas, precisamente el seminario se llama Trabajo Social y Políticas Públicas. Entonces, en ese seminario, ellas están haciendo un trabajo muy interesante y permanente sobre el análisis de las políticas públicas y cómo se puede incidir en las políticas públicas. Entonces, de que sí se está trabajando, se está trabajando. De que hace falta todavía, pues, camino por recorrer, yo creo que sí. Pero obvio que sí, claro. Tenemos bastante experiencia. De hecho, déjame decirte que nuestra experiencia es infinita, porque estamos en todos lados. Sí. Estamos en todos lados, trabajamos con personas en la cárcel, trabajamos con personas en los hospitales, trabajamos con personas en instituciones que trabajan sobre violencia, niñez, adolescencia, personas con situaciones de adicciones. O sea, nuestro trabajo es tan universal. Alguna vez en una materia que yo daba les decía, supongamos que vamos a ir a las prepas a motivar a las y los alumnos a que estudien trabajo social. Escriban algo, una cuartilla, ¿qué les dirían? Y una alumna empezó así diciendo, ¿qué sería el mundo sin el trabajo social? Entonces, ya sé. Entonces, nunca he olvidado, saludos a Esmeralda, se llama Esmeralda ella, trabaja ahorita en Galilea 2000. Ay, qué interesante. Por ejemplo, trabajamos con personas con cáncer, con enfermedades terminales, con familias, en situaciones de vulnerabilidad social, etcétera. Entonces, en esos ejercicios que hacíamos, ahí me di cuenta que pareciera ser que trabajo social es una carrera todoterreno, ¿no? Que donde quiera estamos y donde quiera incidimos y tú crees que esos no son elementos de oportunidad que enriquecen el saber profesional, o sea, tenemos un saber profesional, de una práctica profesional inmensa, valiosa, que creo yo que todavía no hemos podido lograr sistematizar. Okay. Y bueno, creo que ya me perdí, pero... No, adelante. De hecho, la siguiente pregunta va encaminada a esas áreas de oportunidad, que ya dijo algunas con anterioridad, pero ¿qué falta? ¿Qué hay que seguir trabajando? Lo que ha captado usted como docente y como TS en el área de salud, ¿qué nos falta? ¿Qué hay que ir trabajando para seguir con ese empuje que ya nos están dejando generaciones anteriores? Pues yo creo que ya lo había comentado, yo creo que lo que nos hace falta es ir creciendo como profesión, ir sumando a la profesión las nuevas realidades. O sea, ir sumándole a la profesión, capacitarnos con las nuevas realidades que vamos viendo. Mira, yo también observé eso en mis años de servicio profesional, que todo lo que vemos en trabajo social, en la práctica profesional, es tan valiosa. Híjoles, es enorme, es tan valiosa, pero habemos muchas colegas que desde el primer día de trabajo hasta el año 30 o 35 laboral, no nos hacemos preguntas sobre esa realidad. O sea, no cuestionamos la realidad, o sea,
vamos, trabajamos y no lo critico porque la verdad, o sea, es tan bonito ser trabajador, pero es tan difícil. O sea, es tan difícil resolver todos los problemas de las personas de clases bajas, de las personas en situación de vulnerabilidad, de las clases subalternas. Es tan complejo, es tan difícil poder dar respuesta a esas problemáticas y esa situación tan compleja que se nos presenta en la vida cotidiana, que a veces eso no nos permite hacer un alto en nuestra carrera profesional y decir, a ver, de esto que yo estoy viendo puedo preguntarme de esta realidad, y quizás si lo pregunto y hago una investigación y de esa investigación sale a lo mejor alguna propuesta de trabajo, de intervención. Creo yo que eso nos hace falta todavía. O sea, no vivir la profesión como un mero trámite burocrático. Tan mecanizado, ¿verdad? Así es. Pero creo yo, de verdad, creo profundamente que tiene que ver con las características de nuestro ejercicio profesional. Tú como trabajadora social en el municipio donde trabajas, con las particularidades de este municipio, en el área donde trabajas, te preguntas cuántos casos ves diario y tan difíciles y tan complejos, y a veces nos vamos a la casa pensando en ese caso, cómo lo voy a resolver, cómo poder intervenir en ese caso, y a veces esa tarea tan complicada y tan compleja no nos permite pues hacernos preguntas y hacer un alto. Pero también está la otra parte de decir, bueno, asumo mi trabajo como un trabajo burocrático y ya. De todas maneras ya sé, soy sindicalizada, tengo mi base, ya sí, tengo claro, trabajo para toda mi vida, y que no quiero hablar mal de la profesión, no es característico de trabajo social. Yo creo que donde quiera otras profesiones asumen ese rol, ¿no? Así es. Pero yo creo que lo que sí nos hace falta como es esa costumbre de cuestionar y preguntarnos sobre las problemáticas que vemos. Ese es por un lado. Por otro lado, no reconocer esa necesidad que tenemos, que la realidad va cambiando, y que si yo estudié en 1990, lo que yo estudié en 1990 quizá ya no funciona tanto en este momento histórico. Ya no existe esa realidad. Sí, claro. Así es, o sea, ha evolucionado, aunque pues hay situaciones que no cambian, como la situación de pobreza, etcétera, pero ahora se suman otros contextos, ¿no? Claro. Y entonces yo creo que la constante capacitación en esas nuevas realidades y esas nuevas necesidades, yo creo que eso es lo que nos hace falta. Y pues desde el trabajo social, mira, desde la formación, desde la Universidad de Guadalajara, mi amada universidad, que me ha dado tanto, yo creo que también es importante, y que se está renovando. Ya hay nuevas generaciones de profesoras, okay. Ya las maestras que se formaron como técnicas, ya creo que ya no existe ninguna. Esas maestras que cuando ellas se formaron daban clases de zurcido de ropa, de corte y confección, de cocina. O sea, eso ya quedó en el pasado. Entonces ya hay nuevas generaciones que yo las veo, nuevas compañeras profesoras, que ya traen experiencia, por ejemplo, en la formación de género, de derechos humanos, de racismo, de migración. Entonces yo creo que eso es lo que debe de seguir, que nos vayamos especializando en algunos temas pues que se están necesitando en este momento. Sumando. Sí, claro, sumando a lo que es la base, ¿no?, de trabajo social.
Maestra, yo de usted aprendí algo, Ay, sí, no de me muchas digas. cosas, pero tiene que ver con esa parte de donde usted estuvo, o sea, tanto en el área de salud donde se desarrolló y en la parte académica, que usted es una persona que siempre aporta. O sea, usted me comentó en alguna ocasión, es que hace rato lo mencionó, yo propuse una capacitación y demás. Y creo que eso es algo muy importante. En ocasiones nos mete en problemas, ¿eh? Porque será así, Me en imagino. algún momento a mí me metió en problemas, pero bueno, son malas satisfacciones y creo que es algo, un punto muy importante de que rescatar y que fomentar y que se siembre más esa parte de, como usted dice, en esas actividades mecanizadas, no quedarnos ahí, ¿no? Sino saber que siempre se puede proponer, siempre se puede aportar, siempre se puede sumar. Y eso, créame que yo lo tengo muy, muy presente desde aquellos años en que nos compartió esas experiencias. Ay, Lucy. Sí, Qué de linda. verdad. Gracias. Maestra, por último, bueno, dos cosas más. ¿Algún libro o textos, algún libro que nos quiera recomendar, leer? Y por último, algunas palabras para las nuevas generaciones, para los estudiantes de la carrera y pues para todos quienes estén escuchando esta emisión. Mira, como me dio las preguntas antes, Un acordeón. Traje un acordeón de textos que me cambiaron la vida como trabajadora social. Por ejemplo, está un texto que es de José Paulo Neto, que es Reflexiones de la cuestión social, una mirada crítica desde el trabajo social. Casi todos son libros viejitos. Ese libro de José Paulo Neto, casi todos son de personas de Brasil y de Argentina. No dudo que, por ejemplo, las colegas de Nuevo León, porque las colegas de Nuevo León también están produciendo, y yo creo que también es muy valioso el trabajo que ellas están haciendo. Pero me gustan los textos de las colegas de Argentina y de Brasil porque cruzan los contextos históricos del surgimiento del neoliberalismo y la lucha el surgimiento del neoliberalismo con el surgimiento del trabajo social. Okay. Entonces, cómo el trabajo social y la mayoría de las profesiones han sido moldeadas con las ideas del capitalismo y del neoliberalismo. Y cómo muchas profesiones hemos respondido a esos intereses. Entonces, para mí, esas lecturas son del 2000, 2006. Por ejemplo, está Gustavo Parra, un texto que se llama Antimodernidad y Trabajo Social, Origen y Expansión del Trabajo Social en Argentina, que también tiene que ver con cómo surge, pues, cómo cruza el surgimiento del neoliberalismo con el trabajo social. Un texto que me gusta mucho es de Susana García Salor, Especificidad y Rol del Trabajo Social. Este texto, ¿por qué me cambió la vida? En este texto es una frase que es muy dolorosa, pero es tan dolorosa que me movió y me obligó a reflexionar, a hacer una reflexión crítica sobre el trabajo social. Y esa frase, Susana García Salor dice: definición del trabajo social, son actividades de sentido común ilustradas. Para ella ese es el trabajo social, actividades de sentido común ilustradas. Entonces, cuando yo la leí me dio muchísimo coraje cuando sí, la leí. Me imagino. Pero eso me obligó, o sea, esa frase a mí me obligó a buscar, a capacitarme, a decir, pues si yo tuve profesoras que les dieron la materia de cocina, de bordado a mano y todo, o sea, a eso se refiere ella, ¿no? Sí, entonces, claro. Yo dije, no, tenemos que romper, o sea, si voy a aportar algo mínimo, bueno, pues quiero capacitarme
quiero empaparme porque me interesa la profesión. O sea, me interesa la profesión. Y bueno, también quiero decirte que se está trabajando ahorita. Fíjate, hace un tiempo encontré un texto en España que se llama ahorita te digo, se llama Homosexualidad y Trabajo Social. Herramientas para la acción e intervención profesional. Es de España y es Ángel Luis Maroto. Entonces conseguí ese texto, nada más hay uno en la biblioteca del CUSH, lo fotocopié, lo siento. Entonces ahí me di cuenta que en otros lugares, o sea, ¿qué temas se están abordando desde el trabajo social? Sí, claro. Yo no te voy hay que leerlos, pero yo no te voy a recomendar los libros clásicos de Ezequiel Anderé, de Mary Richmond, no. O sea, hay que ver qué nuevas temáticas se están sumando al trabajo social. Y mira, revisé unos libros que se están, Editorial Espacio en Argentina. Muy bueno. Sacan mucho de trabajo social. Por ejemplo, trabajo social en las cárceles, trabajo social en servicios de justicia alternativo, trabajo social, niñez, pobreza y adopción, trabajo social en desastres y emergencias, trabajo social, la institucionalización de la cultura en trabajo social. Entonces, yo digo, sí lean los clásicos, sí lean. Como base. Como base, pero yo creo que sí tenemos que ver qué es lo que se está trabajando fuera de Guadalajara. Claro. Y claro, pues producir desde Guadalajara. Claro. Es otra cosa que hace falta, tenemos que producir desde Guadalajara. Otra área de oportunidad, así ¿verdad? Es. Maestra, algunas palabras, algo que nos quiera, ya para cerrar, algo que bueno, nos quiera pues, pues mi experiencia como trabajadora social es que he vivido de la profesión. A mí la profesión sí me dio para vivir y no vivir mal. La profesión nos permite, a mí me ha permitido la profesión crecer, o sea, la misma profesión me ha hecho crecer como trabajadora social. Hice lo que yo quise. O sea, aunque yo trabajé en instituciones, siempre hice lo que yo quise. O sea, a mí ninguna institución me dijo, no, eso no se puede hacer, no, eso no. O sea, lo que si yo proponía un curso, yo hacía todo lo posible para que ese curso se diera, porque pues uno va estudiando, ¿no? La institución no sabe por dónde llegar, así es. Sí. Y bueno, me jubilé y extraño ejercer mi profesión. Entonces, pues no sé si esos sean motivos para que alguien diga, bueno, sí voy a estudiar trabajo social. Muy bien, maestra. Pues yo la verdad que le agradezco mucho. Esta entrevista era la que más esperaba. Me sentía muy, muy emocionada desde antes. Y pues gracias, maestra. Yo creo que hay mucho que trabajar, mucho que aportar. Y pues esperemos que este contenido sirva para llegar a muchas colegas y muchos colegas y muchos futuros que estén por ahí estudiando. Y no les quepa duda que hay excelentes profesores que pues nos pueden compartir mucho. Péguense como yo me pegué con la maestra, que nunca le he perdido la pista. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Gracias.